Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Yo formo parte del grupo número 7, integrado por Lady Lucila Barrios Marroquín, Jocelyn Anaí Lu Ramírez, Celso Natanael Solís López y su servidora Jorlene Arlet Valeriano Herrera. A nosotros nos corresponde exponer sobre el tema la neurociencia en los negocios. ¿Qué es la neurociencia? La neurociencia, primero que todo, es el estudio del sistema nervioso, el cual incluye el cerebro, la espina dorsal y los nervios que atraviesan el cuerpo. Esta no solo incluye estas estructuras, porque también estudia lo que es la psicología del cerebro, así como las interacciones del sistema nervioso y otros sistemas del torso humano. La neurociencia es el estudio de cómo se desarrolla el sistema nervioso, su estructura y lo que hace. Los neurocientíficos se centran en el cerebro y su impacto en el comportamiento y las funciones cognitivas del pensamiento, pero también investigan lo que sucede con el sistema nervioso cuando las personas tienen trastornos neurológicos, psiquiátricos o del neurodesarrollo. A diferencia de la neurobiología, la neurociencia se refiere solamente al estudio del cerebro, del sistema nervioso. Entre las ramas de la neurociencia encontramos la neurociencia afectiva. En la mayoría de los casos, estos estudios se hacen con animales de laboratorio. Se analiza cómo se comportan las neuronas con relación a las emociones. También tenemos la neurociencia del comportamiento, que estudia las bases biológicas del comportamiento. También está la neurociencia celular. Esta estudia las neuronas, incluida su forma, sus propiedades fisiológicas a nivel celular. También está la neurociencia clínica. Examina los trastornos del sistema nervioso. La psiquiatría, por ejemplo, que estudia los trastornos de la mente. También está la neurociencia cognitiva, que estudia las funciones cognitivas superiores y que existen en los seres humanos a base de las funciones neuronales. También está la neurociencia computacional. En esta se utilizan ordenadores para simular y moldear las funciones cerebrales, aplicar técnicas de matemática, física, entre otros campos similares para simular la función cerebral. También está la neurociencia cultural. Esta examina las creencias, las prácticas, los valores culturales que se configuran y se moldean en el cerebro, las mentes y los genes de diferentes periodos. También está la neurociencia del desarrollo. Esta analiza cómo se desarrolla el sistema nervioso sobre una base celular, qué mecanismos subyacentes existen en el desarrollo neuronal. También está la neurociencia molecular. Esta es el estudio del papel que tienen las moléculas individuales en el sistema nervioso. Muy buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Jocelyn Lu. A mí me corresponde hablar sobre la neurociencia de los negocios. Como podemos entender, ¿qué es el estudio sobre el cerebro? Si podemos entender nuestro cerebro, podemos entender nuestros conocimientos al cual queramos entender a la empresa, con el comportamiento de los productos, de las decisiones dentro y fuera de la empresa. Si podemos entender el conocimiento, podemos entender nuestro cerebro y podemos llevarnos bien con las personas dentro de la empresa, en el cual podemos tener el mismo conocimiento dentro de las personas como los clientes y los mismos trabajadores que tengamos dentro de nosotros. El cerebro es muy fundamental para nosotros porque nos ayuda a relacionarnos entre la gente, relacionarnos con nuestras decisiones y relacionarnos con la forma en la que vamos a trabajar para que tengamos un buen logro y un buen objetivo dentro de la empresa. Esto no depende de ser un líder, esto depende de ser nosotros mismos para que el cerebro nosotros podamos entenderlo y logremos llevar la empresa como podemos llevarla dentro. Esto nos ayuda a que podamos llevar una herramienta de productividad. Por ejemplo, tenemos muchas competencias en la vida. Podemos poner el ejemplo como Burger King y McDonald's. Entonces cada persona tiene un conocimiento cerebral en el cual, por lo que decíamos, es una herramienta que nos ayuda a tenerla en la productividad. Por ejemplo, podemos tener las competencias
sobre los restaurantes, los negocios de agua, los negocios de otras cosas que podamos tener en venta. Esto nos define que ahora el cerebro está más complicado a lo que estaba anteriormente. Por ejemplo, las personas de anteriormente trabajaban con una buena dedicación. Ahora los jóvenes, ¿qué hacen? Tienen un buen trabajo y en la forma que se expresan o la forma que ellos pueden complicarse dentro de la empresa, no tienen el mismo conocimiento básico. Ahora el cerebro no tenemos fundamental como antes. Antes el promedio del cerebro era 30 veces información hace 20 años. Ahora en día las personas lo mínimo que se pueden concentrar es 10 minutos, lo máximo que ahora. No como antes que las personas se ponían a leer o poderse capacitar, ahora ya no es lo mismo. Ahora el funcionamiento como lo de antes y como lo de ahora está muy difícil. ¿Por qué? Porque la habilidad es que ahora antes una persona grande tiene, a un joven ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque un adulto se dedicaba más a las personas y a los conocimientos que querían tener, y no como los jóvenes que ahorita lo que les interesa más es tener un trabajo digno, un trabajo ya responsable, pero no con unas buenas decisiones de poder tomar el trabajo como es. En la neurociencia de los negocios podemos encontrar como neurociencia de liderazgo, neurociencia de marketing, neurociencia de management. Por ejemplo, le voy a explicar cada tema. Todas estas aplicaciones están tan orientadas para la empresa de un nuevo neurociencia en los negocios. Por ejemplo, en la neurociencia de liderazgo, el cerebral le permite influenciar y enfocar los nervios y calmarlos, pasando aún más allá a la conciencia. ¿En qué significa eso en neurociencia en el liderazgo? Que cuando en una empresa dos personas trabajan al mismo tiempo, una persona tiene que tener el líder entre todo el personal, como por ejemplo los gerentes, los supervisores, ellos son los que mandan más a los trabajadores. Entonces ellos tienen esa neurociencia en el cerebro de que cuál tiene que mandar, tienen que tener todo fundamental a poder proporcionarle bien el trabajo. Como por ejemplo, digamos que así como en la Coca-Cola, el supervisor tiene que ordenar todo para que las bebidas así como en la Coca-Cola puede haber diferentes supervisores de camiones, supervisores de aguas o supervisores de maquinaria. Entonces ellos tienen que tener conocimientos para poderse llevar un trabajo digno, para que ellos puedan fundamentarse, para que el cerebro de ellos pueda tener un liderazgo y puedan crear nuevas ideas para seguir creciendo dentro de la empresa. Ahora, neuromarketing. En esto es un gerente. Un gerente tiene un montón de personas trabajando. Como primero va el gerente, después vienen los supervisores. Los gerentes tienen que tomar ideas de los supervisores para crear objetivos para seguir creciendo en la empresa. Aún así es muy complicado porque hay personas que no están de acuerdo a la opinión del gerente y puede que lo primero que se haga es un conflicto. El neuromarketing hace posible que el cerebro llegue a preguntarle el primero para cómo emplear herramientas específicamente al cerebro o a la neurociencia. No hace falta que todas las empresas tengan la neurociencia, sino que quien la ponga en práctica. Explicaré neuromanagement. Eso significa que las personas deben tener una habilidad para desarrollar sus ideas y no quedarse callados ante los problemas o conflictos o algunos objetivos que se quieran crear en la empresa. Las personas siempre en la vida tienen que tener una mejor manera de pensar, una mejor manera de hablar y una mejor manera de expresarse. Entonces,
Esto nos lleva a obtener en la empresa un mejor liderazgo, lo que significa que siempre el marketing la neurociencia tiene que verse en los negocios, no simplemente en los negocios, sino que puede ser en otras dificultades que se puedan ver. Así que todos debemos de conocernos nosotros mismos y seguir creciendo nuestras habilidades y creer en uno mismo para fundamentarnos y no quedarnos solamente en donde estamos. Sigamos adelante y gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Lady Lucila Barrios Marroquín. Continuando con la explicación, les voy a hablar acerca de por qué y cómo la neurociencia mejora las empresas. Desde hace mucho tiempo, el comportamiento del ser humano dentro de una organización ha sido objeto de estudio para muchas teorías y desde muchas perspectivas, desde la perspectiva de la psicología, de la sociología, por mencionarle algunas, con el objetivo, por supuesto, de mejorar la eficiencia, la eficacia y la productividad. Si bien sabemos que la psicología estudia el comportamiento del ser humano, la sociología, pues en general estudia cómo se relacionan las personas, pero la neurociencia tiene la capacidad de leer, por decirlo así, el cerebro del ser humano. ¿Cómo así? Suena mucho a ciencia ficción decir que se puede leer el cerebro del ser humano, ¿verdad? Sin embargo, la neurociencia estudia el sistema nervioso, en especial el cerebro, para conocer cómo es su funcionamiento y por ende ir descubriendo por qué cada persona tiene el comportamiento que tiene. Entonces, en el caso de la neurociencia, en el negocio, estudia el funcionamiento del cerebro de todas las personas que trabajan dentro de una determinada empresa para determinar por qué se comporta de la manera que lo hace. En otras palabras, la psicología puede identificar un comportamiento agresivo dentro de una organización, por decirlo así, mientras que la neurociencia podrá describir qué ocurre en el cerebro de esa persona y por qué tiene ese comportamiento agresivo. Ya teniendo la información del funcionamiento del cerebro de la persona que trabaja en una empresa y por ende conoce por qué tiene ese comportamiento, ya es más sencillo buscar soluciones para esos conflictos de conducta. Existen 3 cambios de la neurociencia para mejorar una empresa. Número 1, cambio. ¿Qué quiere decir el cambio en la neurociencia? Eso significa de que la persona encargada de una empresa, un administrador, director o un propietario, tiene en sus manos la posibilidad de cambiar, es decir, de implementar la flexibilidad en toda la empresa para poder realizar cambios y lograr una mejora. Entonces, la neurociencia ayuda a estudiar el funcionamiento del cerebro de una persona, determina por qué tiene el comportamiento y ya teniendo esa información pueden buscar medidas de solución, entonces ya habrán cambios, ya habrá mejoras de conducta, se disminuirán los conflictos, se aumentará la eficiencia porque ya se habrá solucionado el problema de conducta que tenía la empresa. Número 2, conexión social. El ser humano es social por naturaleza. Hay muchas teorías científicas que afirman, que comprueban de que el cerebro del ser humano funciona mejor cuando se relaciona con más personas, cuando es creativo y trabaja en equipo. Entonces, ya habiendo realizado cambios, pues entonces ahora corresponde realizar una conexión social, es decir, un buen clima laboral dentro de una empresa. ¿Cómo hacerlo? Pues existen muchas actividades para poder crear una conexión social. Por ejemplo, los convivios, los encuentros deportivos fuera de horarios, ¿verdad? Para convivir entre los empleados. También los bonos, la motivación que le dan a los empleados, la felicitación en público que le dan a los empleados cuando logran alcanzar una meta o incluso la felicitación grupal. Cuando el grupo se propone una meta y la logra alcanzar, entonces el jefe viene y los felicita y eso hace que ellos se sientan seguros de sí mismos y les provoque ganas de seguir esforzándose para alcanzar las siguientes metas que se vayan a proponer. Entonces, habiendo realizado el cambio de conducta, corresponde realizar o formar una conexión social
en donde los empleados se sientan motivados e identificados a la cultura organizacional a la que corresponden. Y número 3, la meditación. ¿Pueden los empleados tomarse un tiempo para meditar? Claro que sí. Para la neurociencia es muy importante la meditación, aunque algunas personas piensen que es una pérdida de tiempo, pérdida de horas de trabajo. Para la neurociencia es muy importante, ya que cuando las personas se encuentran muy estresadas, cuando trabajan bajo mucha presión, tienen que sacar la acumulación de sentimientos que les provoca el estrés. Entonces, lo que la meditación logra es que se despeje la mente, se relajen y pues que la conexión social se siga manteniendo para que la neurociencia vaya haciendo el efecto en la empresa y así pues logre las mejoras que todo propietario espera. Entonces, en conclusión, podemos decir de que la neurociencia puede ofrecer mucho al mundo de los negocios. Sin embargo, el propietario de la empresa o las personas que aplican la neurociencia tienen que conocer la ciencia abierta, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Cómo se aplica? ¿Cuáles son los beneficios? Para poder luego implementar estas 3 claves que va a ayudar a las empresas, pues, a obtener los mejores resultados. Muchas gracias. Muy buenas tardes, licenciada Sandra. Compañeros, un gusto saludarlos a todos. Yo les voy a hablar sobre los diferentes factores que aumentan considerablemente la neuroagilidad. En esto se encuentra el entrenamiento mental, las habilidades antiestrés, dormir bien, el movimiento, el ejercicio, pensar positivamente y la nutrición. Si se manejan bien estos elementos, estos mejorarán notablemente la memoria, la concentración, la cognición, la energía y claro, el rendimiento laboral. Les voy a hablar sobre uno de los 6 factores, el entrenamiento mental. El entrenamiento mental es uno de los recursos más importantes que tenemos en nuestras manos y que debemos de tomar en cuenta para incrementar nuestra capacidad de pensamiento. Es posible hacerlo mediante la ejecución de tareas mentalmente demandantes que poco a poco irán mejorando nuestras capacidades. Algunos ejemplos serían los siguientes: la actividad física, jugar con rompecabezas, ajedrez, salir del área de confort, la lectura, entre otros. Les voy a hablar sobre otro factor, la habilidad antiestrés. El estrés es el enemigo más grande del cerebro, así que respirar de la manera más adecuada y el bienestar mental son claves para combatir este estado mental. En tiempos de estrés, nuestro hemisferio menos dominante automáticamente se apaga, afectando nuestro desempeño casi inmediatamente. Voy a hablarles sobre otro de los factores, dormir. El hecho de dormir bien 5 horas diarias es muy importante para nuestro rendimiento. Nuestras ondas cerebrales tienden a alertarse a una frecuencia alfa cuando descansamos, a una frecuencia teta cuando nos sentimos cansados y a una frecuencia delta cuando dormimos. Por lo que, en conclusión, las frecuencias alfa y delta son indispensables para el bienestar mental. El movimiento es otro factor. Aunque no lo crean, el hecho de estirarse en el trabajo o ir a caminar por el área de la empresa en un rato te ayudará a despejar la mente y por ende dejarás la mente fluir y las ideas vendrán a ti con más facilidad. El ejercicio y nutrición. El ejercicio
tal como el yoga, el pilates e incluso la natación son actividades que activan la mente y te ayudarán en un corto plazo a conseguir un bienestar de salud y sobre todo de mente. En cuanto a la nutrición, como cualquier otra máquina, nuestro cerebro necesita de energía. Lo recomendado es tomar hasta 8 vasos de agua al día, alimentarte de frutas, vegetales, semillas, nueces, mariscos, pollo y claro, no solamente comidas. Pensar positivamente es otro factor eh, de la cual nos vamos a guiar. La actitud. La actitud positiva es fundamental para el bienestar mental. Cuando una persona da alientos de palabra o piensa cosas positivas, estos secretan neurotransmisores que facilitan el pensamiento crítico, el aprendizaje y sobre todo la creatividad, que nos es muy útil en el área laboral. Licenciada, compañeros, aquí culmina la exposición del grupo número 7. Esperamos que lo que hayamos expuesto en este video les haya servido de mucho. Muchas gracias por el apoyo. Tengan muy buenas tardes.